La economía se ha tomado la agenda. El ministro Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, ha reconocido que el crecimiento va a ser mucho menor al proyectado y también los ingresos, que la reforma tributaria no alcanza, que el déficit del 3% del PIB corresponde a unos 10.000 millones de dólares al año, que llevamos 3 años consecutivos de caída en la inversión. El crecimiento chileno es uno de los más bajos de América Latina y es el más bajo de los países que conforman la Alianza del Pacífico. 1,6 a 1,7% para este año es la proyección de crecimiento. El gobierno, algunos, ya reconocen que las reformas han sido parte significativa de este bajo crecimiento y de esta baja inversión. Ricardo Caballero nos acompaña esta noche, es economista de la Universidad Católica, es doctor y además profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y está en Chile para exponer en el seminario ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, Romero. En una entrevista en el año 2015, comenzada el año 2015, usted dijo que la baja expansión de Chile es la desigualdad del ingreso y la falta de oportunidades. La reforma no sería la enfermedad sino el síntoma, dijo. Un año después, enero de este año, dijo que este gobierno es una fiebre que ha causado daño, pero no sabemos todavía si ha afectado irreversiblemente órganos vitales. ¿Sabe o no sabe si ha afectado los órganos vitales o todavía hay que esperar? Todavía hay que esperar. Sigo siendo un optimista. Sin lugar a duda hemos estresado al organismo por un buen tiempo. Las reformas no serían la enfermedad sino el síntoma. ¿Por qué? No, porque la sociedad está expresando un malestar. De hecho, no es solo un problema chileno, es un problema internacional. Está expresando un malestar. Y esas reformas, dije veas este gobierno que las reformas, y este gobierno simplemente está expresando ese malestar. Y hay que escucharlo. En ese sentido, este gobierno es como la fiebre, ¿no es cierto? Es un síntoma, nos está diciendo la sociedad tiene un problema. Y si el problema es la desigualdad, ¿qué responsabilidad tienen los grupos dirigentes, los grandes empresarios que tienen el poder, no son muchos en Chile, y la clase política en esta desigualdad? Todos, esto es un problema de todos. Y es un problema. Pero no es un problema del señor que anda por la calle, no. No, es cierto. Hay gente que tiene más capacidad de influenciar estos problemas que otros, pero también es un problema tecnológico. La tecnología a nivel mundial está cambiando, quizás siguiendo un cuadro demográfico que estamos viendo en los países desarrollados, hacia ahorrar trabajo. Y eso está teniendo consecuencias, digamos. ¿Acaso no hubo un agotamiento del modelo? ¿De qué modelo? El modelo que teníamos en Chile, el modelo extractivo de materias primas, de las ventajas comparativas que alguna vez se dijo, que finalmente ya no dio para más. Era esto y nada más, y que el salto no lo pegamos. El salto tecnológico, el salto a mayor productividad. Es cierto que, bueno, son dos temas distintos. Es cierto que las economías evolucionan, necesitan evolucionar, y si no lo hacen, le pasa lo que le pasa a cualquier institución que no evoluciona. Pero los cambios no necesitan ser tan abruptos, ¿no es cierto? Hay un proceso natural a través del cual las economías avanzan y ahí se puede acelerar ese proceso, desacelerar ese proceso. Hay cambios institucionales que lo aceleran, que lo retardan, pero es una cosa mucho más continua que este cambio dramático del modelo A por el modelo B. Le hago la pregunta por la clase política y la clase dirigencial, porque hace poco tiempo, no hace mucho, la clase política, la gran clase política que va de la UDI hasta el Partido Socialista, digamos, o sea, prácticamente toda la clase le prometió a los chilenos algo que creo que no se ha prometido en ningún país en el mundo, en eso somos innovadores, que el año 2018, que era un año y medio nomás, íbamos a ser desarrollados. Y lo prometieron, le dijeron a los chilenos, vamos a ser desarrollados, y yo no sé qué otro país ha fijado el año de 2018. ¿Qué responsabilidad tiene esta clase política al hacer este tipo de promesas? No sé si somos únicos en eso. A lo mejor es una manifestación muy única. Posiblemente una dictadura lo de derecho, pero democracia no conozco ninguna. Pero promesas. Pero ¿conoce una democracia que haya hecho esa promesa? Esa promesa específica no, pero sobre prometer es una característica de casi todos los procesos pero políticos. Pero el desarrollo, llegar al desarrollo el 2018. Sí, no está muy claro qué significa ser desarrollado, así que es una promesa que tiene muchas gracias porque uno no puede verificarla. Posiblemente ellos no lo tengan claro, lo que sería grave. No, pero nadie lo tiene demasiado claro, así que siempre hay un espacio para explicar por qué sí se cumplió el objetivo. Pero en este caso quedamos tan lejos de ello que no hay ningún espacio para eso, sin lugar a dudas. Cuando yo critico, de hecho, el gobierno, este gobierno es como un síntoma, creo que no es solo este gobierno entendido como Michelle Bachelet y las 12 personas que lo rodean. Yo creo que es el proceso chileno político en general.
ha fallado. Parte de las razones por las cuales este gobierno se ha comportado como tal es porque tuvo una oposición muy débil, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy en día en Estados Unidos existe enorme preocupación por Trump, pero se entiende que si hay una oposición relativamente sólida es menos peligroso, viceversa con Clinton. También hay mucha preocupación por Hillary Clinton, pero si el Partido Republicano está fuerte en el lado del Congreso, el sistema es más estable. Creo que aquí se una combinación de un gobierno con muy malas ideas y de una oposición bastante débil. 12 posibles candidatos presidenciales, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, fueron presidentes además, participaron de esta promesa del 2018 y eso es lo grave, podrían volver a ser presidentes. O sea, se equivocaron de esa manera en forma tan garrafal y le prometieron a los chilenos están exigiendo cosas de un país desarrollado obviamente. ¿Por qué personas que han estudiado fuera del país, que estuvieron en universidades norteamericanas, que saben que el desarrollo no es solamente un asunto de crecimiento, sino que también el desarrollo involucra muchas cosas, cometen errores tan garrafales? ¿Tiene alguna explicación? La ciencia económica, independientemente de uno la estudia, no tiene ese grado de precisión de ninguna forma. Creo que entendemos cosas muy en general, pero no a un nivel de precisión tal como decir, ¿no es cierto?, que vamos a ser un país desarrollado, signifique lo que signifique el 2018. Yo creo que ellos entraron en periodos donde había más esperanza de llegar a una meta. Yo creo que hay bastantes cosas que han pasado desde entonces. Que nos ha ido alejando. No ha sido un salto de una sola vez, sino que varios saltos pequeños, digamos, que nos han llevado a que este gap se haya agrandado fuertemente, incluido la situación internacional. Algunos dicen que un país es desarrollado cuando cada ciudadano de ese país es desarrollado. Y por lo tanto el desarrollo es un asunto también cultural y no solamente económico. Y eso demora mucho tiempo. Por eso le hago esta pregunta, es un error tan garrafal. Yo si uno mira distintas sociedades, distintos países desarrollados tienen idiosincrasias que no sé qué significa ser individualmente desarrollado. Yo miro el caso de España, digamos, y veo partes grandes de su sociedad que no sé si las clasificaría como desarrollada. Veo partes de Italia donde tampoco la clasificaría como desarrollada. O sea, no sé qué significa que cada individuo sea desarrollado. Veo un país desarrollado como Estados Unidos fundamentalmente distinto a un país desarrollado como Japón. O sea, hay suficiente espacio para diferencias como para no tener claro ni siquiera cómo contestar. ¿Cuánto influye en el crecimiento económico chileno la concentración económica que hay en el país? Bueno, eso es la pregunta natural. Es el comentario natural que seguía mi respuesta, que influye mucho porque estabiliza. Creo que una de las grandes gracias de la igualdad, además de los beneficios directos que tiene, permite un ambiente político mucho más estable. La gente se confunde cuando habla de estas trampas de ingreso intermedio, ¿no es cierto?, de que dicen, bueno, es natural que cuando un país desarrolla la clase media se deje de crecer porque comienzan una serie de demandas y cosas de tipo. Sí, pero no son las demandas por sí solas que producen el desaceleramiento del crecimiento. Son el tipo de políticos que se eligen cuando se están haciendo ese tipo de demandas que desaceleran el crecimiento. Entonces ahí está el problema. Entonces, la posibilidad de caer en ese tipo de trampa, donde uno elige el político equivocado, porque promete, es convincente en prometerse de esas necesidades, es lo que crea el problema de crecimiento, de falta de crecimiento. Voy a leer lo que dijo Sebastián Edwards, un economista chileno que también vive en Estados Unidos. Dice, el gobierno no deja de sorprendernos, no da pie en bola, a un error sigue otro, a una chambonada la siguiente. Parece una máquina de desaciertos, es triste y preocupante, pero es así. Los problemas son varios, van desde lo conceptual hasta lo mecánico, o sea, es todo. Los asesores de la presidenta creen que el malestar se debe a que la gente rechaza el modelo liberal. O sea, él dice eso. Sin embargo, cuando yo le pregunté, aquí mismo en CNN Chile, si volviera atrás, pese a todas estas críticas, ¿no? si votaría por Bachelet, con todo lo que ha pasado, me dijo que sí. Eso significa que la derecha no tiene ninguna posibilidad. O sea, pese a todo esto, sí. Sebastián le gusta ser original, creo yo. O sea, estoy muy de acuerdo con su primer comentario. El segundo comentario, no sé qué quiere decir exactamente. Quiere decir que la derecha no da confianza en Chile, por algo. Pero si hubiera una nueva Bachelet o una Bachelet pasada. No, esta misma Bachelet, si volviera atrás, con todo lo que ha pasado. Y sabiendo lo que pasó. Exactamente. Eso significa que la derecha no da confianza. Usted mismo ha dicho, no hay oposición en Chile, o la oposición es mala, más que no haya. No, significa un comentario inconsistente, ¿no? ¿Pero qué significa que la derecha no da No, pero es distinto comentario. Yo creo que decir que alguien hubiera votado por Bachelet entendiendo todo lo que pasó desde entonces,
me parece un comentario extraño. Seguramente eso no es lo que quiso decir. ¿Le da confianza a usted a la derecha chilena? ¿Qué significa dar confianza? Creo que tienen más claro. En este momento es clarísimo que por lo menos este gobierno, no esta coalición, este gobierno no entiende mucho de las restricciones que impone la economía. Hay gente buenísima dentro de la exconcertación, por lo menos, no sé si pertenecen a la nueva mayoría, técnicos que son de total primera línea y que tienen clarísimo todo esto. ¿Quiénes lo tienen claro? Pero mucha gente, o sea, hay grandes economistas de... ¿Rodrigo Valdés lo tiene claro? Sí, Rodrigo Valdés lo tiene claro y también lo tiene Marcel, hay muchos grandes pero Marcel no está en el gobierno. No, de acuerdo. Rodrigo Valdés, ¿qué hace Rodrigo Valdés en el gobierno? Una gran labor. ¿Ah, sí? Una muy difícil labor. La pregunta interesante en el caso de él no es esa, es por qué tomó ese trabajo. Pero creo que él ha logrado parar. De hecho, vi los comentarios. ¿Ha logrado parar a quién? Por ejemplo, hoy día estaba volando yo cuando vi los comentarios que se hicieron respecto a las marchas, respecto a los fondos de pensiones, etcétera. Y él por lo menos trazó la línea ¿no es cierto?, de que el gobierno no tiene más recursos simplemente para satisfacer lo que viene en la calle. Para mí ese es un gran progreso. O sea, yo he venido a Chile últimamente bastante y este es el momento que estoy más optimista. ¿Usted cree que Rodrigo Valdés tiene que parar a la gente que está marchando o tiene que parar a Michelle Bachelet? No, internamente. El problema es interno. La calle tiene derecho a expresarse. El problema es que el Poder Ejecutivo, ¿cierto?, tiene que interpretar esa demanda de la calle y transformarla en algo que es factible y que realmente satisface la demanda profunda de la calle, no la demanda superficial de la calle. Vuelvo a una pregunta sobre la concentración económica en el país que se dice que es enorme. ¿Cuánto afecta eso al libre mercado, a la competencia, al crecimiento y a la democracia? Hacemos un alto, volvemos en un instante. La pregunta, Ricardo Caballero, quedó pendiente. Concentración económica, ¿cuánto influye en el crecimiento de nuestro país y cuánto influye en la democracia? Esta concentración fuerte que hay en Chile en materia económica. Hay pocos grandes empresarios. Bueno, el primer tema ya lo conversamos de alguna forma. Es la desigualdad tiende a generar un clima político más inestable y un clima político más inestable puede llevar a soluciones populistas que indudablemente afectan el crecimiento fuerte. ¿Pero qué se puede hacer con la concentración? ¿Qué se hace? Concentración económica. Bueno, concentración económica hay cosas dinámicas y cosas de un momento del tiempo. El principal mecanismo dinámico es simplemente eliminar la pobreza, aumentar la educación, antes de aumentar la educación, aumentar, ¿no es cierto?, la tasa el nivel de consumo calórico de los niños, aumentar la calidad del hogar de los niños. Hay todo un proceso de salir de la pobreza, que Chile de hecho ha avanzado mucho en ese aspecto, pero no suficiente. Y después está una parte más redistributiva directa, que es la pregunta importante en un país como Chile, en cualquier país, son los mecanismos a través del cual se hacen, no tanto cuánto se debe hacer. Pero que haya concentración económica significa que nuevos empresarios no pueden entrar porque las barreras de ingresos son tremendas. Eso es una restricción del mercado bien, es un problema que un regulador debe controlar. No es... O sea, en principio, si el regulador está haciendo su trabajo, no debería haber objeción a eso. Estados Unidos tiene enorme empresario y un flujo de entrada y salida de empresas gigantesco. ¿Pero usted qué tan importante es la democracia y el libre mercado? ¿Tiene que ir de la mano? ¿Democracia y libre mercado? Bueno, tenemos todas las combinaciones en el mundo. Así que por eso, le pregunto para usted, ¿qué tan importante es para que funcione un sistema de libre mercado que haya democracia? No es una condición necesaria. No es una condición necesaria, es una condición deseable, pero no es una condición necesaria. ¿Usted cree que un próximo gobierno es decisivo en Chile en términos de que finalmente se arraigan las reformas de Michelle Bachelet o que venga otro gobierno que las trate de modificar, desarmar, etcétera? Que el próximo gobierno es muy decisivo en términos económicos. Buen punto. Y conecta con la primera pregunta que me hizo, que es efectivamente cómo dejamos que esto sea una fiebre temporal, no un fenómeno permanente. Seguramente el próximo gobierno va a tener un rol muy importante. De todos los candidatos, ¿cuál prefiere en términos económicos?
Yo no los de conozco. Sí, no los conozco. Conozco a Lagos y Piñera y me parecen los dos excepcionales. ¿Cuál de los dos prefiere? Los dos son excepcionales. No, pero son totalmente distintos. Lago va a ir con una nueva mayoría, va a ir con el Partido Hay muchas formas de ser Comunista. excepcional. Yo lo que quiero, mi rol no es meterme en la política, mi rol es simplemente levantar alarmas cuando hay un descalabro grande, y en este gobierno ha habido un descalabro grande. La política no es mi tema. Normalmente cuando Chile ha tenido no solamente crisis económica, sino que la economía no ha crecido tanto como se quiere, es por razones externas. El 80 por el aumento de las tasas en Estados Unidos, después estuvo la crisis subprime, que fue la última, etcétera. Ahora no ha habido nada de eso. ¿Este es un ciclo económico el chileno o simplemente la economía se quedó así? No, hay un ciclo internacional. Indudablemente que economías pequeñas y abiertas con nosotros están muy expuestas al ciclo internacional. La pregunta es cómo se enfrenta ese ciclo internacional. Y de hecho los mercados emergentes, por ejemplo, enfrentaron colectivamente muy bien el shock de la crisis del subprime de 2008-2009, porque justamente eran mucho más flexibles, tenían políticas macroeconómicas mucho más adecuadas que las que tuvieron en periodos anteriores. El problema de Chile es que cuando un país está enfrentado a un shock externo es cuando requiere mayor flexibilidad, mayor creatividad, mayor sustitución del problema externo. Y nosotros aquí lo que hicimos fue ponerle arriba una serie de problemas domésticos. Yo creo que la desaceleración que está viendo Chile es mucho más que la suma de los dos componentes. Los dos son malos, pero creo que es mucho más que eso, porque la interacción es muy mala. Hoy día la Cámara de Comercio de Santiago dijo que la productividad va a caer este año en 0,8%, el año pasado cayó un 0,9% respecto en fin, llevamos 5 años de crecimiento de la productividad. ¿Por qué? Yo creo que llevamos más tiempo que eso. Chile ha tenido problemas de falta de crecimiento de productividad desde hace mucho, mucho tiempo. Es un problema, yo recuerdo que durante la elección de Frei Piñera era un tema que se discutía. O sea, es un problema crónico. Y no estoy muy al tanto de qué pasa al interior de Chile como para ver en detalle qué ha pasado. Creo que no hay problemas energéticos, realmente la educación tiene mucho que ver con eso, hay problemas en la educación en Chile, pero también tiene mucho que ver con cosas mucho más sutiles. Por ejemplo, gran parte del crecimiento de la productividad en Estados Unidos, en el sector manufacturero, viene producto de la redistribución de trabajadores de un puesto de trabajo a otro. Si ese proceso está inmovilizado, como está siendo inmovilizado en el caso de Chile hoy en día, seguramente tiene un efecto negativo en la productividad. Hay algunos que decían que si se iba a Inglaterra, Gran Bretaña, de la Unión Europea, simplemente iba a haber un descalabro económico. No se ha notado tanto. Las bolsas cayeron inmediatamente después, pero después se han ido recuperando. Y da la impresión que no fue para tanto el asunto, lo del Brexit. ¿Tiene la misma opinión? Sí, pero creo que la preocupación era justificada y parte de la preocupación es lo que permitió que no fuera tan dramático. Me explico. En eventos de este tipo, que son tan dramáticos, uno nunca sabe si puede haber alguna bomba por ahí, ¿no es cierto?, en el sistema financiero. Y cuando explota una bomba en el sistema financiero, los descalabros son grandes. En el caso, de, por ejemplo, de Lehman, el problema no fue Lehman, el problema fue ¿no es cierto?, un money market fund que explotó y reventó todo el sistema. Es decir, uno no sabe si algo de eso está pasando. En este caso, había enorme preocupación. Si uno mira, de hecho, el mercado de los derivados, es clarísimo que todo el mundo estaba tratando de proteger sus activos alrededor de una fecha muy concreta en que todos conocíamos. Y aparentemente lo hicieron relativamente bien. Había mucha preocupación, fue una gran sorpresa, pero el sistema financiero estaba muy bien protegido y eso evitó un impacto inmediato. El segundo problema es más lento y que para mí es más preocupante, que es el contagio político, ¿no es cierto? Le va a dar esto la idea al resto de Europa de empezar a hacer cosas de ese tipo. Me da la impresión que ese efecto, del cual yo tenía mucha incertidumbre, por ejemplo, está saliendo para el otro lado. De hecho, los ingleses mismos, ¿no es cierto?, piensan que se les pasó la mano, a lo mejor tomaron demasiado trago la noche anterior. Y me da la impresión que la primera reacción que nosotros vimos fue una elección unos pocos días después en el caso de España, donde esos partidos, ¿no es cierto?, que son contra-establishment, perdieron apoyo. Y me da la impresión que en general, por lo menos por ahora, esa es la sensación de que está ocurriendo en Europa. Segundo, hacer referéndum de este tipo dentro del cuadro europeo no es tan fácil. Eso es lo que se requiere en términos de firma, los plazos, etcétera, nos van a permitir un colchón bastante grande. Para Inglaterra esto no es buena noticia, sin lugar a duda. Yo creo que van a tratar de diluirlo de la forma que puedan. En ese proceso estamos. No hay artículo 50 por ahora. Ya les permitieron que el artículo 50 se moviera para el 2017. Y están tratando de transformarlo en lo menos Brexit posible. ¿Cuál es el otro país que puede ser una bomba mala? Italia, ¿no es cierto? Italia, por los bancos, ¿no? Es una combinación. El banco es una combinación de los bancos con el referéndum que tienen en octubre. Matteo Renzi
es un gran, piensa en la historia que tiene política reciente Italia, es una persona que es capaz de implementar las reformas que necesita Italia, está avanzando en eso, pero se encontró con obstáculos enormes, ¿no es cierto?, en un Congreso, en un Parlamento que esencialmente no es funcional. Estas reformas persiguen eso, pero tener una crisis. El problema de los bancos en este momento en Italia es que, de acuerdo a la Constitución Europea, ellos tendrían que recortar también a inversionistas privados. Y de hacer eso sería extremadamente impopular y seguramente haría también que Renzi perdiera el referéndum. Y esa combinación es extremadamente tóxica. ¿Europa está perdida? Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de la economía mundial. Es un viejo tema. Sí, pero cada vez más actual. Sí, bueno, que yo siempre le he dicho a mis amigos europeos que ellos se van a constituir en un gran Disney World. Un museo. Sí, precioso, es fantástico para el turismo, grandes restaurantes, lindos museos, pero la verdad que es así, es una población que está envejeciendo mucho, que se ha hecho muy cara, se ha hecho muy rígida, y tienen mucho que venderle al turista. ¿Y los chinos? ¿Son confiables los chinos? ¿Qué pregunta? ¿En qué sentido? En su compromiso mundial, porque hoy día un país con esa influencia tiene que tener un compromiso mundial. Es las cifras que entregan. Es una dictadura. En China hay una dictadura brutal. ¿Es confiable una dictadura como la China? Tantas preguntas en una. Al final es una sola, si son confiables. Que depende de lo que uno necesita confiar de ellos, digamos. Creo que tienen su receta de crecimiento económico bastante bien, están preocupados, están en un ciclo de desaceleración, pero todavía están contribuyendo fuertemente al crecimiento mundial y en ese sentido sí son confiables. Muy importante que los chinos estén en ese proceso. Son extremadamente ambiciosos, son imperialistas, no se van a quedar tranquilos donde están y en ese sentido no son confiables. ¿Las cifras que dan son confiables? No, pero para ser bien justo con ellos, por mucho tiempo mintieron para los dos lados. Ellos querían dar la imagen de estabilidad, mentían cuando crecían demasiado, cuando crecían muy poco. Hoy en día tenemos la sensación de que están mintiendo esencialmente para un lado. Pero está claro que hay muchos problemas con los números. Pero los que defienden un poco las cifras chinas tienen un punto, es que gran parte del crecimiento chino últimamente ha estado ocurriendo en el sector servicio, que es naturalmente mucho más difícil de medir. ¿Van a seguir las tasas de interés bajas? Esas que benefician a los que se endeudan, pero perjudican a los que ahorran. Yo creo que es un problema estructural que viene desde mucho antes de la crisis. Yo estaba hablando de esto desde los 90. Y creo que simplemente la crisis exacerbó ese problema, pero creo que está aquí para quedarse con nosotros. Y eso va a crear problemas grandes. ¿Qué problemas? Bueno, todo el sistema de pensiones, digamos, cómo se retira la gente con tasas cero. Es complicado, requiere mucho más ahorro, por ejemplo, o requiere tomar mucho más riesgo. Estamos dispuestos a tomar riesgo en esa etapa de la vida. Es un tema complicado, y es un tema complicado para las compañías de seguro también, es un tema complicado para corporaciones que han prometido, por ejemplo, pensiones que simplemente no pueden cumplir hoy en día. ¿Donald Trump o Hillary Clinton? Qué mala opción, qué mal menú. ¿Los dos son malos? No, ninguno de los dos me gusta. Yo alguna vez le prometí a mi señora que me volvía a Chile si Hillary Clinton salía elegida presidente. He estado cambiando el discurso últimamente. ¿Por Chile o por Hillary Clinton? Las dos cosas han ayudado. Las dos cosas han ayudado. Hillary Clinton es indudablemente una mujer extremadamente preparada. Yo creo que no ha habido ningún presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que tenga tanta preparación como tiene ella. Ella ha vivido en este mundo, es extremadamente inteligente, ha cumplido muchos roles cruciales dentro de un gobierno, tanto en el poder legislativo como semi-ejecutivo, como señora de presidente, y como secretaria de Estado. El problema de ella es de otro índole, ¿no? Es un problema de falta, es difícil confiar en ella por alguna razón. No es confiable. No produce esas sensaciones, no tiene ese vibe, como dicen los americanos, y hay muchas justificaciones, ¿no? Hay muchas historias muy extrañas alrededor de los Clintons que justifican una visión de ese tipo. Hillary Clinton tiene además el problema de que tiene a Bernie Sanders que satisfacer. Se vio claramente en la primera reunión de la Convención de los Demócratas.
Y eso es un problema serio. Bernie Sanders es un populista a la antigua y ya le lograron parar la reforma educacional, por lo menos moderarla, pero ahí tiene un problema Hillary Clinton, que es una parte muy fuerte de los demócratas hoy en día. El Partido Demócrata parece estar mucho más a la izquierda que lo que estuvo anteriormente. Y por el otro lado tiene a Donald Trump, que es otro populista pero de otro tipo, que creo sería un desastre. Ahora, él es un desastre, pero confío más en la institucionalidad americana, en el sentido de que... ¿Más en la institucionalidad norteamericana que la chilena? Confío mucho en la institucionalidad norteamericana, en el sentido de que los americanos tienden a elegir cruzados. Yo creo que si es que Trump sale elegido, es muy probable que elijan un Senado demócrata y viceversa, ojalá. Creo que el gobierno más probable es Hillary Clinton con un Senado republicano. Esa receta ha funcionado relativamente bien, funcionó muy bien durante la etapa de su marido como presidente, de Bill Clinton, ¿no es cierto? Creo que eso es lo mejor que podemos aspirar en este momento en Estados Unidos, pero no me gusta para nada el menú que tenemos. Gracias por acompañarme. Muy bien, mucho gusto. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos todos los martes.